Mi nombre es Matías Deza, soy Managing Director en Pi Consulting. Pi Consulting es es una empresa de analítica en Córdoba que nací hace 5 años. Y dentro de lo que es analítica, nosotros manejamos las diferentes perspectivas de la analítica, desde lo que es analítica orientada descriptiva hasta lo que es la analítica predictiva, ¿no? Con esto quiero decir que cuando abordamos una solución, vemos el panorama completo y a partir de allí buscamos las tecnologías que son más acordes a esto. Lo que vamos a hacer hoy, y antes que nada les doy la bienvenida, lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre lo que es la analítica en la seguridad ciudadana. Y por eso, y por tal, voy a recorrer todo lo que son las arquitecturas de analítica, pero voy a usar como casos de ejemplos que hemos trabajado ya de seguridad ciudadana. Les pido, por favor, si hay preguntas, si hay dudas y demás, las pueden ir haciendo directamente en el chat y después seguramente Marcelo me las irá comunicando. Así se hace un poquito más fluida y más interesante la conversación. El objetivo de esto es que ustedes se lleven por lo menos un poco de conocimiento de esto. Así que, si bien en algunos momentos voy a hablar de aspectos más, llámese de negocios o de alto nivel, posteriormente voy a hablar de aspectos más técnicos y de arquitecturas 100% orientadas a datos. La agenda que vamos a tener hoy es, bueno, lo que es la analítica en la seguridad ciudadana. Nosotros, por suerte, tenemos experiencia con gobiernos, tanto de Córdoba, también hemos hecho algunas incursiones en gobierno de Ciudad de Mendoza. Y les voy a comentar algunos problemas comunes que hemos visto en ambos y cómo los fuimos afrontando. Para luego adentrarnos en cómo las arquitecturas de analítica, en este caso vamos a ver Azure, pero podría ser cualquier otra nube, pueden ayudarnos a solucionar este tipo de problemáticas. ¿Bien? También vamos a hacer algunas diferenciaciones puntuales en términos de tecnología para que suelen generar confusión y que es importante resaltarlas. Entonces, como ven, vamos a ir desde lo que es negocio, la problemática, lo que quizás muchos de ustedes se pueden llegar a cruzar en sus trabajos, hasta cómo se soluciona. Básicamente, cuando hablamos de seguridad ciudadana, el principal problema que tenemos es la gran cantidad de información, ¿no? No es lo mismo hacer analítica cuando se tienen 10.000 filas, 100.000 filas o 1.000.000 de filas a cuando se tienen 100 millones de filas. La arquitectura completa de la solución cambia porque dejo de poder procesarla en mi PC para necesitar todo un hardware y software que esté preparado para tal fin. Otro de los puntos comunes que pasa en la seguridad ciudadana, si hablamos de seguridad ciudadana, siempre se imaginan quizás un mapa de delito, ¿no? O algo representativo en un mapa que me indique, bueno, a dónde están sucediendo los diferentes tipos de hechos. Y eso es realmente un problema, porque siempre que vamos a los datasets que tienen esta información, generalmente la información no está geolocalizada. Es decir, pero está basada en la dirección, y la dirección suele tener muchos errores de cómo se escribe, de cómo se nomencla, o incluso barrios que ni siquiera se pueden localizar en un mapa, ¿no? O calles que no están en un mapa todavía. Entonces, cuando queremos plasmarlas, es realmente difícil. Ni hablar de que los mapas muchas veces están desactualizados. Después tenemos diferentes tipos de información. Podríamos tener información del 911, como también podríamos tener información de cámaras de video, información incluso hasta de cualquier tipo de información que nos pueda brindar los autos policiales, ¿no? Entonces tenemos variedad de información, diferentes orígenes, es decir, puede venir, como les dije, de cámaras, puede venir de datasets de las centrales,
puede venir directamente de una base de datos de un sistema transaccional, ¿no? Sensibilidad, esto súper relacionado a lo que es, bueno, la privacidad de los datos, ¿no? Se puede saber y debería ser de público conocimiento el estado actual de el crimen, por así decirlo, en una ciudad, provincia, país. De hecho, hay muchos datasets que ya proveen las diferentes provincias, como gobierno abierto, digamos, pero nunca se va a poder saber la persona puntual a la cual le ocurrió el hecho, porque eso generalmente es información sensible. Decisión política, y esto es un punto no menor. Cuando uno intenta abordar este tipo de soluciones, lo que ocurre es que tiene que hablar no solo con un ministerio, por así decirlo, sino que muy probablemente la información esté desperdigada en diferentes lugares y por ende que sea de diferentes dueños. Entonces tiene que haber una decisión política fuerte de atrás que impulse a que el proyecto salga, ¿no? Eso es clave, digamos, para el éxito, porque después, si uno quiere y todos los otros no, vos podés empezar con ese uno, pero después cuando querés ampliar el horizonte, no tenés la información, y la información es la base de todo. Después, diferenciación entre un software de GIS y un software de analítica. Este es un punto bastante interesante, porque la gente confunde todo el tiempo, digamos, lo que es un software que está pensado especialmente para trabajar mapas, bien, para ver capas, para hacer exploración de la información, pero también desde un punto de vista más operativo, bien, que lo que es un software de analítica. Software de analítica en general no va a tener la profundidad que tiene un GIS. No va a poder agregar 10 capas sobre un mapa y tener la calidad que tiene un GIS. Pero sí te va a permitir sacarle mucho más jugo a la información que ahí está plasmada para luego decantarla en un mapa, ¿no? En quizás una o a lo sumo 2 capas. Los fines de las herramientas son distintos. Hay herramientas que son como un ArcGIS, por ejemplo, que nos va a permitir modelar toda nuestra información catastral ahí. Y después sobre eso vamos a plasmar ciertos datos, ¿no? En cambio, el software de analítica lo va a ver distinto. Va a modelar toda la información analítica y quizás sobre eso plasma un mapa. Y bueno, el último y peor problema es que tengamos información de mala calidad. Que eso es uno de los puntos que vamos a tratar hoy en la demo. Cuando tenemos información de mala calidad, los resultados de los análisis no son buenos. Entonces, siempre se debe empezar por limpiar la información antes de poder hacer un análisis, ¿no? Es un paso quizás obvio, pero vale la pena recalcarlo. ¿Cómo afrontamos esto? Cuando hablamos de gran cantidad de información y lo vamos a afrontar con una arquitectura escalable. Es decir, o vamos a optar por un ambiente on-premise con un hardware potente y un software que me permita hacer este tipo de análisis, o vamos a ir a una arquitectura en la nube que me permita escalar gradualmente y también tiene la versatilidad del software, ¿no? La transformación de la información me lo van a permitir las herramientas de última generación, y ahí es donde está quizás la clave del éxito, ¿no? Ir manteniéndonos sobre herramientas que sean de el state of the art, digamos, las mejores herramientas del mercado, que me permitan sacar jugo de información y que por supuesto estén basadas, como todas las herramientas de datos de hoy en día, en los principales lenguajes de programación como Python y R. Después integración, esto debido a que si tengo múltiples orígenes de datos, tengo que poder capturar la información de todos lados en una plataforma que sea segura, que me permita, por ejemplo, enmascarar la información y meter toda la seguridad necesaria, porque lo que estamos trabajando es realmente crítico. Y por último, se debe involucrar a todos los interesados. Es decir,
si tenemos múltiples ministerios, la verdad que tienen que estar todos involucrados y convencidos de que este camino de la analítica puede llegar a ser la solución. Si todo eso se cumple, que lleva tiempo, podemos llegar a obtener quizás informes que realmente sean no solo bonitos estéticamente, sino que generen un gran valor de negocio, que me permitan ver la situación actual de manera actualizada, vale la pena decirlo. No es lo mismo tener la información cada un día o cada una semana que tenerla hora a hora, minuto a minuto. Me va a permitir tener dinamismo, es decir, si yo quiero jugar con la información, poder hacerlo. Poder incluso ir más allá de lo que yo tengo en un tablero a primera vista. Y eso se va a lograr con herramientas que te permitan hacer todo esto, como se dice a veces, on the fly, ¿no? Es decir, me pongo a trabajar y no tengo impedimentos de parte de la herramienta. Si tengo impedimentos, debería ser por falta de conocimientos, por falta de información, o que sean impedimentos de que realmente llevan tiempo a resolverlo. Pero no que la herramienta hoy en día nos ponga un freno en cuanto a cómo puedo analizar mi información. Si eso está pasando, en realidad no es la herramienta adecuada la que estamos utilizando. Entonces, vamos a buscar herramientas que me permitan hacer gráficos como el que vieron anteriormente, que me permitan con un drag and drop ir generando este tipo de gráficos quizás en minutos, o que me permitan la programación científica, ¿no? Trabajar en Python, en Spark y en gran escala para entender mucho más en profundidad qué información tengo. Eso, en definitiva, es lo que vamos a intentar abordar desde la arquitectura de analítica en sí. Ahora voy a pasar a explicarles cómo es una arquitectura de analítica y cuáles son las principales herramientas que nos van a permitir solucionar esto como lo vieron recién. O sea, que nos van a permitir hacer gráficos de este estilo para millones y millones de datos. Bien. Vamos a ver las diferentes partes de todo lo que hay disponible y cuál es el rol de cada parte. Muchas veces estas arquitecturas, yo me gusta decir que son como un Lego. Y acá viene la cabeza de los ingenieros, ¿no? Hay que saber cuáles van y cómo. Cuáles son las partes que van y cómo se van a utilizar. Es decir, yo tengo que ir encastrando estos diferentes bloques, que cada uno tiene su funcionalidad, y de cara a responder a la necesidad que me plantearon. Es decir, que todos estos bloques juntos responden quizás a muchas más necesidades y no son necesarios. Entonces, primero voy a ver la solución, ver cuál es la necesidad y posteriormente voy a generar y unir todos estos bloques para que respondan a eso. Quizás a alguien que esté familiarizado con la analítica ya haya visto alguna arquitectura como la que están viendo ahora en la pantalla, ¿no? Esta es una arquitectura estándar de analítica. Es decir, tenemos una serie de orígenes que ven a la izquierda. Esos orígenes pueden ser tanto estructurados como no estructurados, pueden ser archivos como pueden ser tablas, pueden ser bases de datos, cualquier tipo de origen. Esos orígenes van a ser tomados y en este caso vamos a tener que decidir con cuál herramienta lo vamos a tomar, dependiendo de las características que estos tengan, para luego ser procesados. Realmente, en Azure, puntualmente, se utilizan dos herramientas, Azure Data Factory y Azure Databricks. Azure Data Factory es un orquestador, es decir, es una herramienta que ve a todas las otras herramientas y mediante lo que son schedules, o sea, horarios y triggers,
permite accionar diferentes actividades y esas actividades van a realizar, digamos, ciertos procedimientos. Una actividad podría ser, por ejemplo, mover información del origen al destino. Bien, del origen podría ser una base de datos Oracle on-premise al destino, que podría ser Azure Synapse en la nube, en Azure. Esa actividad es un copy, pero si en el medio tengo que transformar la información, entonces entra en juego también Databricks. Databricks, después lo vamos a ver más en detalle, pero entre sus posibilidades me permite aplicar transformaciones basadas en Python sobre un dataset. ¿Y a dónde van a viajar estos datos? Van a viajar a un data lake, que quizás han escuchado este concepto también, y a un data warehouse. El data lake es mi repositorio de información barato, variado y escalable, con tecnologías que permiten no solo almacenar una gran cantidad de información ahí, sino que cuando quiero consumir esa información lo voy a poder hacer y de manera performante. Y eso es importante. Si bien el data lake en sí no tiene procesamiento, es simplemente un storage, las herramientas que lo consumen, como puede ser Azure Synapse o Azure Databricks, se montan sobre eso con ciertos protocolos que son de procesamiento distribuido, que se llaman HDFS, y con ese protocolo van a consumir la información, leerla y escribirla de manera distribuida y escalable. Bien. Ya sea ese procesamiento se hace con Databricks o con SQL, se hace de manera distribuida. Si es con SQL, bueno, la tecnología en sí es SQL. Pero si es con Databricks, la tecnología es Spark. Y Spark trabaja por detrás con Hive. En realidad también SQL, cuando trabaja contra el Data Lake, lo hace con Hive. Entonces, la información que estaba en diferentes lugares, llámese en cámaras, en un Oracle, en un Postgres, en lo que sea que tengan, que puede estar en una nube o on-premise, va a viajar y se va a consolidar en el Data Lake de manera raw, que se le llama, digamos, como dato bruto, y después se va a transformar y se va a modelar en un modelo de datos en Azure Synapse, para que luego, y por último, sea visualizada por aplicaciones de negocio o por Power BI, que es la herramienta de visualización que hoy en día les guía por excelencia, ¿no? Power BI es lo que vieron cuando mostré recién las primeras imágenes. Una serie de gráficos, un canvas que me permite representar toda la información ahí de manera dinámica y ágil, pero que corre por detrás, y eso es lo que todos no ven, con todos estos elementos que vimos. O sea, en realidad, Power BI es simplemente el paso final de todo un proceso de transformación y estudio de la información. Entonces, cuando ya llega ahí la información, y bueno, es fácil quizás hacer ese drag and drop, pero previamente tuve que limpiarla, modelarla, trabajarla, entenderla, para que cuando llegue al usuario de negocio tenga la facilidad, digamos, de poder generar gráficos de valor agregado. Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Quizás voy a repetir algunos conceptos un par de veces más, cosa de que se vayan grabando. Y de vuelta, si tienen consultas, háganlas sin compromiso. La verdad que me gusta cuando es un poco dinámica la charla. Si tengo pocos datos, lo que generalmente se hace es que si alguno ya tuvo experiencias con Power BI, es que van a abrir lo que es Power BI Desktop y se van a conectar a un origen en particular y ya van a tener casi todas las herramientas que necesitan para poder trabajar. Tiene los conectores, se conectan. Pueden aplicar ciertas transformaciones y hechas esas transformaciones van a poder empezar a generar los gráficos. Ahora bien,
Eso sirve, como les dije recién, para modelos chicos. ¿Por qué? Porque toda esa información está alojada en la PC de uno. Incluso cuando lo hago contra lo que es Azure Data Lake Storage, como se ve aquí, la información que está en el Data Lake viaja a Power BI y por ende, si estuviera en la nube de Azure, yo me la estaría bajando a mi entorno local. Entonces sirve, sí, porque es ágil, es dinámico, tiene todo lo que necesita, pero no escala. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer escalar? Entonces, vamos a meter en el medio lo que es Synapse. Synapse es el Data Warehouse. Entonces, ¿qué va a hacer? Va, por ejemplo, a agregar la información, a generar lo que son modelos de datos que ya tienen una estructura para aquellos que hayan estudiado ingeniería en sistemas, si vieron gestión de datos, por ahí lo han visto, si vieron lo que es BI en sí, lo han visto, es una estructura en donde tú tenés una tabla central que se llama una tabla de hecho, y después múltiples dimensiones que forman una estructura de estrella y que permiten el análisis bastante performante de la información. Esa estructura está en el warehouse. Entonces Power BI, en vez de acceder, como vemos aquí, al Data Lake, puede hacerlo directamente a través del warehouse y lo va a hacer de una manera mucho más performante y con un método de conexión que se llama Direct Query. ¿Eso qué significa? Que en realidad la información no viaja en su totalidad al Power BI, sino que está alojada en el Synapse y lo que hace es enviar la información necesaria para generar los gráficos. ¿Bien? Ya de manera resumida y toda la historia. Entonces, de un paso que era simple, agregamos un componente que nos permite escalar. Y si estamos hablando de seguridad ciudadana, ese componente pasa a ser clave, ¿no? Ahora bien, hasta acá es todo estadística descriptiva. Es decir, yo estoy viendo el pasado de mi información. Es el Business Intelligence tradicional Enterprise. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos hacer lo que es la ciencia de datos? O que muchas veces se dice directamente Big Data. Ahí el paradigma cambia, y cambia bastante. No hay que confundir lo que es primero Big Data con lo que es la ciencia de datos en sí. Big Data, una arquitectura como la que estuvimos viendo, es una arquitectura de Big Data porque maneja petabytes de información. Incluso permite hacer todo lo que las anteriores herramientas, lo que era Hadoop, puede hacer. Pero cuando se habla de ciencia de datos, generalmente se habla de un desarrollo científico, valga la redundancia, ciencia de datos, sobre los datos que tengo para aplicar quizás modelos estadísticos que me permitan hacer inferencias sobre los datos, ¿bien? O clasificaciones o cualquier tipo de trabajo del tipo científico con machine learning en el medio. Es decir, una vez que yo conozco y entendí mi pasado, voy a empezar a profundizar sobre esa información para ver si a partir de ese pasado puedo inferir cosas que van a venir en un futuro, no muy distante. Un caso relacionado a lo que es la seguridad ciudadana podría ser, por ejemplo, inferir la cantidad de hechos que se van a dar en las diferentes zonas. ¿Bien? La verdad es que es bastante lineal cómo se dan los hechos en las zonas, entonces podría ser tranquilamente una regresión lineal. Pero a medida que se suman variables y demás, el escenario se pone un poquito más complejo. Hay que tener en cuenta que los diferentes accionares que se tengan sobre la información cambian los hechos. Entonces, si yo digo, en una zona, o si mi algoritmo infiere que en una zona va a haber más hechos y yo mando policías allí, y seguramente va a haber menos hechos. Bien, entonces puedo decir que mi algoritmo
predijo mal, porque cuando veo la realidad, resulta que yo le dije que iba a haber 100 hechos, mandé los policías, hubo 60, y bueno, pero el que mandaste los policías hizo que hubiera 60. Entonces también entra la investigación operativa en el medio, ¿no? Con optimización de decisiones. O sea, empieza quizás a intrincarse un poco entre todo lo que es teoría de control, para que una vez que se acciona sobre una decisión basada en una predicción, se balancee, digamos, las predicciones nuevamente. Todo eso se hace con lo que vieron antes, que es Databricks. Todo lo que es Machine Learning en Azure se hace con esa herramienta que es Databricks y otra herramienta que se llama Azure Machine Learning Service, que entre las dos juntas me permiten hacer todo el ciclo de vida científico del estudio de la información para terminar en un modelo productivo. Acá voy a hacer un pequeño doble clic. Cuando yo tengo un problema de ciencia de datos, lo que se hace es abordarlo desde el punto 100% científico, es decir, se lo aborda como si fuera una hipótesis. Supongamos que vamos a ir a un caso puntual, quizás relacionado a lo que es seguridad también, ¿no? Supongamos que tuviéramos este caso en el que quisiéramos determinar cuál va a ser la cantidad de hechos en un determinado lugar, basados en mi histórico, en los puntos que tengo geolocalizados, que me muestran cómo se va moviendo, y en ciertos conocimientos de negocio. Por ejemplo, decir que si tengo un evento, entonces se dan más hechos. O si tengo, no sé, si es de noche, por supuesto va a suceder más que de día y así. Esos eventos y esas cosas que son basadas en experiencia, que nos indican que puede haber más hechos por tal o cual motivo, son hipótesis. Hipótesis que nosotros conocemos porque vivimos quizás 5, 10 o 20 años estudiando o al lado de esta información, pero en realidad deben ser comprobadas. Entonces lo que hace un científico de datos es decir, bueno, ¿cómo me decís que cuando hay un evento hay más hechos? Sí. Ok, entonces vamos a agarrar y vamos a mezclar el dataset de los eventos con el dataset de los hechos. Vamos a ver si eso realmente responde a la realidad. Puede ser que los hechos estén en el lugar del evento, o que los hechos estén en otro lugar, digamos, en la casa de la persona que se fue al evento. Entonces, el científico empieza a validar todas esas hipótesis y a refutar sobre la experiencia, que muchas veces se valida lo que se creía y otras veces justamente pasa lo contrario, es decir, lo que a vista de cualquiera era así, los datos dicen que en realidad lo que está pasando es otra cosa. Eso se llaman experimentos. Cada vez que se hace un experimento, se llega a una conclusión y se limpia o se transforma el set de entrada para luego utilizar o no las variables que se trabajaron en las predicciones. Si, por ejemplo, las variables fueron corroboradas, entonces lo voy a utilizar. Si las variables no tienen correlación, entonces las voy a dejar de lado. Y así sucesivamente. Todo ese ciclo de vida para tener la trazabilidad del experimento hasta que tengo un predictor productivo, se trabaja con Azure Machine Learning Services. Tiene todo ese ciclo de vida denotado y con un SDK yo puedo ir registrando todas las acciones. La mayoría de las marcas hoy en día tienen un servicio como este. Databricks tiene uno propio que es de código abierto que se llama MLflow. Y la verdad que está bastante interesante. Entonces, hasta ahí vimos un poquito lo que era descriptivo con Synapse y Power BI y lo que es predictivo
que me va a permitir poner servicios de Machine Learning en producción. En resumen, podríamos decir que hoy la analítica es de esta forma, ¿no? En donde se ingesta la información, se la trabaja, se la prepara, se la modela y se la sirve a través de Power BI. Power BI puede presentar tanto la información que es descriptiva como la información que es predictiva. Es decir, los resultados de mis inferencias también pueden ser representados ahí y voy a tener los dos mundos en uno solo. Muchas veces se peca en creer que es fácil hacer ciencia de datos o que en 2 meses puedo tener una predicción de calidad. La verdad que son desarrollos que llevan tiempo hasta el más simple. Y una vez que están productivos, se tiene que considerar que es un servicio. Y como es un servicio, se lo debe mantener. La información va variando y los algoritmos son dinámicos. Entonces, si mi información va variando y mi entorno va variando, yo no puedo utilizar el mismo algoritmo para predecir siempre lo mismo. En realidad lo tengo que reentrenar y predecir con los datos nuevos. Lo importante acá es que todo se basa en lo mismo. Si yo quiero tener modelos descriptivos o predictivos, te necesito información de calidad y necesito procesos de datos que me permitan llegar a mi fin, ¿no? Puedo hacer modelos enterprise que generalmente son construidos y mantenidos por los ingenieros de datos que consolidan la información de múltiples orígenes y que son el punto central a donde una herramienta como Power BI va a apuntar. Después voy a tener Power BI, que generalmente está mantenido por desarrolladores de BI, que puede tomar como punto de foco los modelos Enterprise, pero también puede sumar información adicional, como podría ser mi Excel, que tengo y que sé que es información valiosa y que no está en el modelo que han desarrollado y demás. Eso es un escenario muy común, por el cual la gente usa mucho Excel. Y está 100% enfocado en áreas de negocio. Y después tengo Databricks, que me va a permitir trabajar mis modelos de Machine Learning, que es construido y mantenido por científicos de datos, que su origen principal es el Data Lake, y que para cuando se larga esta producción en realidad necesita un ingeniero de datos, o sea, hay todo un proceso para largar un algoritmo de Machine Learning a producción. Algo que para nosotros en el día a día es tan simple como entrar al Mercado Libre y que me recomiende un producto que es acorde a lo que yo estoy buscando, en realidad por atrás de eso hay años y años de desarrollo. Espero que hasta ahí esté más o menos claro. Ahora voy a pasar a presentarles muy rápidamente una pequeña demo. Bueno. Como habíamos visto, acá les voy a mostrar los diferentes productos ya funcionando. Lo que hice fue bajar de los datos de gobierno un dataset que está abierto que es de robos y recuperos de autos. Bien, tiene información del 2018, 2019 y 2020. Es información que yo pensé que iba a estar más limpia, así que después no me sirve justo para mostrarles lo que les digo, que muchas veces la información no tiene la calidad suficiente. Pero básicamente tenía un CSV por cada mes. Y cada uno con su listado de sucesos, digamos, de robos y recuperos. Lo que hice fue seguir el flujo que vimos recién. Es decir,